Entonces, la semana pasada iniciamos con la idea de estudiar el Evangelio de Mateo. La idea es que vayamos versículo por versículo y vimos una pequeña introducción. Entonces, vamos a platicar un poco, los que estuvieron, que me platiquen cómo se acuerdan o de qué trató la introducción, para que Yadira también lo tenga presente. Entonces, ¿quién quiere comentar lo que comentamos la semana pasada inicialmente? Yo lo tengo. A ver, ¿Sofi lo apuntó o lo grabó? No lo apunté. Mejor lo grabo, ok, lo apuntaste, a ver, dime. Pues vimos un poco de como en qué tiempo se había escrito cada uno. ¿En qué tiempo se habían escrito los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué vimos? Bueno, lo que apunté. ¿Qué apuntaste? Es que Marcos fue escrito entre el 40 y 45. Sí, probablemente Marcos sea el primer evangelio. Se calcula que entre el 40 y 45, ¿ok? Y era para los gentiles. Y está enfocado en los gentiles, ¿es correcto? Y presentaba a Jesús como siervo. Presenta a Jesús como el siervo, exacto. Y Mateo iba para los judíos. Mateo está enfocado en los judíos, ¿es correcto? Y a Jesús lo presenta como el rey de los judíos. Lo presenta como el rey de los judíos, perfecto. No sé tal más. Eso es lo que apuntó Sofi. Y Okay. de Juan, que presenta Juan. a Jesús como Dios. Juan presenta a Jesús como Dios, ok. Se escribió más o menos, se calcula que Juan debe haber escrito alrededor del año 70, hacia la década de los 70 se debe haber escrito Juan. Y Lucas debe haber sido muy probablemente entre el 55 y el 65. Juan presenta, como decías, a Jesús como Dios, y Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, ¿no? Son los 4 ángulos que veíamos, que era como si fueran 4 cámaras que ven la misma toma, pero cada uno está enfocando diferente aspecto de Jesús, ¿no? Uno lo está enfocando como el rey de los judíos, ese es Mateo. Otro lo está enfocando como el siervo, que ese es Marcos. Otro lo está enfocando como el hombre perfecto, que es Lucas. Y otro lo está enfocando como Dios, que es el Evangelio de Juan. Digamos que esa es la estructura de los evangelios cuando los estudiamos, ¿no? 3 de ellos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos, que quiere decir que los 3 muy seguido ven la misma toma, ¿sí? Vamos a encontrarnos muchos o el mismo pasaje en los 3 evangelios, con detalles diferentes, ¿no? Por estas tomas que dijimos del rey, el siervo y el hombre perfecto. Y Juan, como lo presenta como Dios, va a tocar aspectos, casi no hay, muy pocos pasajes están en los 4. O sea, Juan toca detalles que no están en los otros. Digamos que Juan viene a ser un evangelio complementario, estructuralmente hablando o semánticamente hablando, y toca detalles que solamente pudo haber tenido alguien que estuviera muy cerca de Jesús, ¿sí? Entonces veíamos que Mateo era apóstol, pero ¿se acuerdan qué era? O sea, que era Mateo Leví, el publicano. ¿Qué era lo que era un publicano? Cobraba impuestos, o sea, trabajaba para el gobierno, trabajaba para Hacienda, y Hacienda era Roma, y Roma son enemigos de Israel. Por lo tanto, Mateo era considerado un traidor a la patria, ¿no? O sea, era un cuate que sabía trabajar con los malos y nos había deshonrado a nosotros como judíos, ¿ok? Entonces este es Mateo. Luego Marcos no es apóstol, pero por las cartas vemos que él es discípulo de Pedro. Entonces podemos entender un poco que el Evangelio de Marcos es todo lo que aprendió de Pedro, ¿no? Entonces todo este Evangelio que está hacia los gentiles, porque Jesús le dice a Pedro que vaya y le predica a los gentiles cuando pasa esto del centurión en Jope, ¿no? Pedro es el primero de los apóstoles que le habla a los gentiles. Este Evangelio de Marcos vamos a pensar que está cobijado, está dentro del paraguas del apóstol Pedro, ¿okay? Luego está Lucas, que Lucas es este evangelio helenizante, ¿no? Porque habla los griegos, los griegos su centro es el hombre, ¿no? O sea, es el hombre perfecto, el centro de todo el universo es el hombre. Y los judíos o los israelitas tienen el centro de todo el universo, es Dios. Entonces,
Lucas presenta a Jesús como ese hombre perfecto que los griegos quieren, los helénicos, pero que a su vez es Dios. ¿Okay? Entonces, este evangelio, bueno, está mostrando toda esta faceta de Jesús como el hombre perfecto. Y Juan muestra todo lo que es en su divinidad o en su deidad, y detalles que no vienen en los otros evangelios, porque Juan es el apóstol y tiene una característica. ¿Se acuerdan cómo le decían? El discípulo amado, ¿no? Entonces vemos que el único de los apóstoles, o sea, los apóstoles son un grupo de 12, los discípulos eran más o menos 70 en total. Jesús llama a 12, que van a ser los apóstoles, y de esos 12 hay 3 que son, digamos, el círculo más cercano, que son Pedro, Juan, Santiago. Santiago, su hermano Jacobo. O sea, son Pedro y Juan y Jacobo, que son hermanos. O sea, los hermanos Boanerges, los hermanos hijos del trueno, y Pedro. Digamos que están los 70, luego están los 12, y digamos que el núcleo o el círculo más cercano a Jesús son Juan, Pedro y Jacobo, ¿no? Entonces Juan es el que está, por ejemplo, en la última cena recargado en el pecho de Jesús. O sea, él está ahí es todo el tiempo con Jesús, ¿no? Es el que está en la crucifixión, es el que corre primero cuando es la resurrección, ¿no? Cuando les avisan las mujeres, etcétera. O sea, Juan siempre está ahí primero, ¿okay? Entonces, él tiene detalles en el Evangelio de Juan que complementan muchas cosas que no se ven en los otros evangelios. Por ejemplo, muchos capítulos son la última cena, ¿no? O sea, la última cena, todos esos detalles, más o menos desde el capítulo 12 o 13, por ahí hasta el 17, 18, es todo lo que está pasando en la última cena, ¿no? Y Juan lo describe a detalle todo el tiempo. Entonces, así tenemos toda esta información para poder tener toda la toma, o vamos a llamarla así, una toma 360 de Jesús, ¿sí? No es la idea que los evangelios cubran toda la vida de Jesús. Vamos a leer el último versículo del Evangelio de Juan. Hacemos con Mateo. A ver si lo lees, por favor. Que es Juan 21-25. Okay. Sí. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, los evangelios no es el objetivo de escribir todo lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, el pensamiento de Juan es, o sea, Jesús hizo tantas cosas que si las escribiéramos no cabrían los libros, ¿no? Hoy Jesús sigue haciendo cosas en tu vida, en mi vida. O sea, si se escribieran, no cabrían en toda la tierra. Entonces, los evangelios no es la idea dar un santo y seña de Jesús, vamos a llamarlo así, sino que todo lo que está escrito, como la Biblia dice para nuestra enseñanza fue escrito, y para que sepamos que tenemos vida eterna y que esta vida eterna está en Jesús. Okay, entonces, teniendo ya este panorama completo de los evangelios de manera práctica y sencilla, el Evangelio de Mateo arranca con el Nuevo Testamento. Así es como está colocado en nuestras Biblias. El primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces, esta escritura, más o menos, ¿se acuerdan? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y Malaquías es más o menos del 400 al 440 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de casi 500 años que no hay palabra de Dios, o sea, no hay ninguna revelación, ¿no? Lo último que se escribe en el Antiguo Testamento es Malaquías, y a partir de Malaquías hasta que Juan aparece predicando, ¿no? Se toma nuevamente palabra de Dios, aunque antes tenemos el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, todo esto, pero que se levantara un profeta otra vez hasta Juan, ¿no? O sea, que es más o menos el año 30 de nuestra era, ¿okay? Entonces, bueno, Mateo arranca con, yo digo que este es el evangelio, pues obviamente es a los judíos, es el evangelio que sigue la línea del Antiguo Testamento. O sea, es totalmente israelita el
el Evangelio de Mateo. Para que ningún israelita, hoy en día, porque hoy los israelitas, los judíos, les dicen, lean el Nuevo Testamento. Dicen, no, porque eso no es judío, ¿no? Entonces vamos a leer el primer versículo de Mateo. Si lo quieres leer, Yair, por favor. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, arranca diciendo este tema que es fundamental, ¿no? Y que nosotros hoy lo damos por un hecho. Pero arranca diciendo, este es el libro, dice, del gen, ¿sí? O sea, del origen de Jesucristo. Y da las dos promesas más importantes al pueblo de Israel. Porque es hijo de David y es hijo de Abraham, ¿no? Entonces, para cualquier israelita que tuviera, vamos a pensar que tú y yo somos israelitas, ¿no? Y cada uno de nosotros somos de alguna tribu. No somos de la de Judá, pero somos de alguna de las otras 11, ¿no? Entonces yo soy de la tribu de Zabulón, ¿no? Por ejemplo. Pato de la de Neftalí, Yadira de la de Leví. ¿Tú quieres ser levita? Ok. Sofi, ¿tú de qué tribu eres? No sé, tú eres de Simeón. Y Yair es de Rubén. Vamos a decir que es de Rubén, ¿no? Pues cada uno de nosotros tendríamos una vasija con un rollo, con un documento que diría de quién somos hijos. O sea, vendríamos en nuestra genia, nuestros ancestros, y vendríamos hacia atrás. Entonces yo en algún momento sería hijo de Zabulón, ¿no? Porque yo soy de la tribu de Zabulón, y de ahí para atrás de Jacob, y de ahí para atrás todos seríamos la misma genealogía, ¿no? Todos seríamos hijos de Jacob. Pero en el caso de Yadira, pues sería en algún momento hija de Leví y luego hija de Jacob. En el caso de Patricio, que quedamos que eras de... ¿Quién dijimos? No me acuerdo. De Neftalí. De Neftalí, en algún momento serías hijo de Jacob y de ahí para atrás iguales. Sofi, ¿cuál quedamos que era la tuya? Simeón, igual, hija de Jacob y para atrás iguales. Y Yair, hijo de Rubén y de Jacob, de ahí para atrás iguales. Pero de ahí para adelante cada uno tendríamos nuestra acta de nacimiento o nuestra acta de nuestra genealogía, ¿ok? Y sabríamos que somos hijo de quién, y así venimos. Entonces lo que Mateo arranca diciéndonos aquí es, te voy a dar el documento, o sea, te voy a dar el CURP, o te voy a dar el acta de nacimiento, ¿no? La genealogía, para que sepas de quién es hijo Jesús Cristo, o sea, el Salvador, que es el Mesías, en el caso de nuestra traducción que estamos viendo aquí, porque arranca diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo y luego da estas dos promesas. A David, ¿qué promesa le hizo Dios? La más importante. ¿David? ¿Qué promesa le hizo Dios a David? ¿Qué promesa le hizo Dios a David? La más importante. Le hizo muchas, pero la más importante, ¿cuál era? La de rey, ¿no? Ajá, pero ¿qué pasaría si él era el rey? Que siempre iba a ganar. ¿Qué qué? O sea, siempre iba a levantar el nombre de Dios ganando. No sé. Que de él iba a venir, ¿no? ¿De él iba a venir quién? De él iba a venir un rey que su reino iba a ser para siempre. O sea, de tu descendencia voy a levantar a un rey, que ese rey va a gobernar para siempre, ¿sí? O sea, de tu linaje, ¿no? Por eso David dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo soy yo un gusano y que de mí vaya a venir el Mesías? ¿Sí? Entonces la promesa hecha a David es que de él, porque la casa real original, ¿quién era? ¿Se acuerdan? La casa real original. Benjamín, ¿qué era? ¿Quién estaba de rey? Saúl, ¿no? Entonces Saúl era de la casa de Benjamín y él es el rey en ese momento. Pero es desechado, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en 2 de Samuel, cuando Samuel le dice, o 1 de Samuel le dice, ya
ya rompiste todo, ya echaste a perder todo y Dios te ha desechado porque tú ya no quieres guardar los principios de Dios. Y dice que se ha tomado o ha conseguido o ha encontrado a alguien que tiene, ¿saben qué tiene David? Un corazón conforme al de Dios, o sea, con la forma de Dios. Entonces David es ungido y Samuel le dice, tú vas a ser rey sobre Israel. Entonces la casa real pasa de Benjamín a David. Ajá. ¿Y David de qué casa es? ¿De qué familia? Judá. De Judá. Ok, entonces la familia real pasa de Benjamín a Judá. Ok, entonces la promesa hecha a David es que de su familia, de su casa, de su linaje, vendría el Mesías. Entonces esta es la promesa más importante hecha a David. Y luego dice, hijo de Abraham, que esta es la segunda promesa que se cumple en Jesús, pero es la promesa más importante que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Que de él vendría la descendencia. Ajá, y como le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Entonces Jesús cumple la promesa hecha a David, porque él es, ¿de qué familia? ¿Cómo sabemos que es de la casa de Judá? Ahorita cuando estudiemos la genealogía de Mateo, como es la de la casa real, es la genealogía de José. ¿Ok? Y cuando veamos la genealogía de María, que está en Lucas, también es de la casa real. O sea, Jesús por los dos lados, por parte de madre y por parte de padre, tenía derecho al trono de la casa de David. María era hija de un hermano de Salomón. O sea, hermano completo, hermano, porque Salomón y él es Natán. Los dos son hijos de Betsabé, ¿sí? De Betsabé y David. María viene del lado de Natán y José es hijo de Salomón. Entonces Jesús, cuando nace Jesús, él tiene derecho al trono, derecho a la promesa hecha a David, por parte de su mamá, en su genealogía, en su CURP, ¿no? Tenía derecho, y por parte de su papá, aunque José no era su papá biológico, pero era su papá, su padrastro, su papá putativo, el responsable de él, José era hijo de Salomón. Era hijo directo de Salomón, era hijo de David. ¿Ok? Entonces, Jesús por todos lados cumplía. Y por otro lado, él es la promesa hecha a Abraham, donde serían benditas todas las naciones. O sea, todas las naciones tendríamos acceso a la salvación por medio del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de la promesa hecha a Abraham en su simiente, que vendría siendo, en este caso, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este primer versículo nos da toda esta introducción donde cualquier israelita, cuando lo leyera, acuérdense que Mateo está enfocado en los israelitas, los judíos, pues lo vería como algo como él, ¿no? Porque si yo era, ahorita hicimos el ejemplo, Mariano no estaba en el ejemplo, pero Mariano que sea de la familia de Gad, ¿no? Entonces igual Mariano en algún momento sería hijo de Gad, hijo de Jacob, ¿no? Entonces todos tendríamos nuestra acta de nacimiento o nuestra vasija con nuestro rollo y lo sacaríamos y sabríamos de quién somos hijos hacia atrás. X número de generaciones. Unos más, otras menos, varía. Pero finalmente, si seguimos la generación, todos llegaríamos hasta Jacob y de ahí para atrás hasta Adán, ¿no? Que es la que se describe en Lucas, ¿no? Lucas, como buen médico, se va hasta Adán, ¿no? No nada más se detiene. Aquí, como vamos a ver, en Mateo arranca con Abraham, ¿no? Que es la promesa hecha, porque ya sabes, ¿no? Oye, es que Abraham era judío, ¿no? Cuando Abraham, ¿qué era? ¿Qué vendría siendo Abraham hoy en día? ¿Cómo se dice? ¿No? ¿No venía de Egipto? ¿Era qué? No sé cómo se le diga a los de Egipto. ¿Egipcio? ¿Egipcio? No, Abraham no nació en Egipto. ¿De dónde era Abraham? Pero no era su descendencia. Era de Caldea, ¿no? De Ur de los Caldeos, que en este momento sería un iraquí. Alá, como dirían los musulmanes. O sea, Abraham era un iraquí. Un iraní sería un persa,
Un iraquí es lo que en aquel entonces era la zona de Mesopotamia, ¿sí? Después Babilonia. Entonces Abraham es llamado a salir de su tierra, que era Ur de los Caldeos, lo que después fue, o era en su momento Mesopotamia, y luego fue Babilonia, para venir a una tierra prometida, o a una tierra que le mostraría a Dios. Entonces, Abraham no es judío. ¿Abraham qué es? Y aquí sí, hoy en día, pero en ese momento, ¿qué es? ¿Él qué es? ¿Cómo se le conoce? ¿Como un? Bueno, todos serían gentiles en ese momento, ¿verdad? No había pueblo de Dios como tal. Pero, ¿qué era? ¿Se acuerdan de quién era hijo? Bueno, era tataranieto de cómo se les conocía a ellos. ¿Cómo se les llamaba? No. Tenemos un libro que habla de eso. Carta a los Hebreos, claro. Entonces, Abraham era tataranieto de Heber, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de Hebreos, ¿ok? Para que vayamos entendiendo. Entonces, Abraham es un hebreo, que en términos prácticos de hoy en día es un caldeo de la zona de Mesopotamia, que hoy vendría siendo un iraquí. ¿Okay? Entonces, él es llamado a salir de su tierra para ir a una tierra nueva. Hoy en día dices, pues sí, pues me voy, pues me cambio de ciudad y me voy a otro lugar y jajajojo. Eso no pasaba en aquel entonces. O sea, tú nacías, crecías, te casabas, te multiplicabas, te morías en la misma cuadra. O sea, en el mismo pueblo, ahí vivías y hacías todo. O sea, la gente no andaba migrando, ¿no? Y si migraban, migraba una tribu y se establecía en un lugar y ahí se hacía, pues, un pueblo, ¿no? Lo que hoy vendría siendo una ranchería, lo que conoceríamos como una ranchería, ¿no? Que son varios primos, ¿no? Que llegaron al mismo lugar, todos son primos, todos son parientes y todos se casan entre ellos mismos y establecen un pueblo y después va creciendo, ¿no? Entonces, Abraham es así. Abraham tiene esta promesa de Dios, donde Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que le va a mostrar una tierra nueva, que es una tierra llena de promesas. ¿Ok? Entonces, el versículo 2 de Mateo arranca con lo que Dios hace a través de Abraham y nos va a empezar a dar la genealogía de quiénes van naciendo y de dónde viene Jesucristo. ¿Ok? Pero ya tenemos los dos puntos más importantes. El gen de Jesucristo, su genealogía, que cumple las dos promesas más grandes hechas al pueblo de Israel. Hijo de David e hijo de Abraham. ¿Okay? O sea, él cumple estas dos y tiene estas dos promesas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Sí, hasta aquí entendemos? Que vienen de un mesopotámico caldeo. Ok. Vamos a ir viendo todo el desarrollo de esto. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por el cuidado que tienes por nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia y por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos bendigas, Señor. Te pedimos en particular por la salud de Linda, para que esté bien. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.